Muy buenos días, gracias por su presencia y su atención a esta convocatoria del Partido Acción Nacional. Por razones que en unos momentos habrá de explicar nuestro director jurídico, el Partido Acción Nacional hoy anuncia la presentación este mismo día de una denuncia en contra del señor Hugo Luna, que es coordinador de gabinete del gobierno de Enrique Alfaro, porque contra el dicho que se han empeñado en repetir Enrique Alfaro y el resto de funcionarios públicos de elección popular del Movimiento Ciudadano, lo que ellos llaman fanfarronerías o el comportamiento fanfarrón de Hugo Luna, cuando lo hace en su carácter de servidor público y se dirige a un particular para amedrentarlo, constituye un claro abuso de autoridad, un intento de extorsión y vierte amenazas en ese mismo acto, por lo cual se cometen estos tres delitos. El funcionario fanfarrón al estilo Hugo Luna comete abuso de autoridad y el gobierno que lo encubre es un gobierno autoritario. Eso es lo que queremos compartir a ustedes. Le voy a pedir al licenciado Salvador Romero que explique el por qué nosotros sostenemos que se han cometido estos tres delitos. Gracias, buenos días. Bueno, pues de manera muy breve, consideramos que se comete el delito de abuso de autoridad en tres de las diferentes vertientes que contiene el Código Penal, concretamente las contenidas en la fracción segunda, la fracción cuarta y la fracción séptima del mismo. De igual forma, consideramos que se comete el delito de amenazas contenido en el 188, en su primer párrafo, y finalmente el delito de extorsión, también en el primer párrafo, pero del artículo 189. ¿Por qué consideramos esto? Bueno, pues después de escuchar el audio detenidamente, creemos que de él se desprenden en algunos de los dichos, en algunas de las afirmaciones realizadas, por separado algunos de los delitos e incluso conjuntamente otros en algunas de las afirmaciones. Nos parece grave que el audio no haya sido negado su existencia o su veracidad, sino al contrario ha sido confirmado, tanto por quien lo protagoniza como por quien es su superior jerárquico en la administración municipal. Concretamente hay amenazas o se reconocen amenazas a constructores. También concretamente se abusa de la autoridad y se extorsiona a Luciano González. Se le condiciona la posibilidad de que entre a revisar la obra a cambio de que no hable o haga pronunciamiento alguno al respecto. También condiciona la posibilidad de presentar una iniciativa ante el ayuntamiento, iniciativa solicitada por los concesionarios del Mercado Corona, a cambio del desistimiento, ¿no? Lo cual para nosotros también es una forma de extorsión. También condiciona la posibilidad de contratarlo como servidor público, a cambio del desistimiento de los juicios vigentes. Y finalmente condiciona la posibilidad de entrar a los locales a tomar posesión de ellos a quienes no se desistan. Entonces, bueno, por estas razones y por la cuestión que señala de, de tener controlado al Tribunal Administrativo y a los magistrados, de amenazarlo incluso, o de señalar que los puede amenazar con un juicio político en el Congreso porque asegura tener control de 15 diputados y 25 o 14 y 25, es que consideramos que existe también este delito configurado. Eso sería desde el punto de vista técnico-jurídico el análisis que se realizó. Gracias. Bien, como ustedes aprecian, prescindiendo del lenguaje injurioso que utiliza Hugo Luna, las afirmaciones que hace en esta audio grabado constituyen diferentes amenazas. Amenaza para los constructores, que de no plegarse a los dictados del gobierno emesista se quedarán sin obra en los siguientes 3 o incluso en los siguientes 9 años, como ellos mismos lo señalan. Amenaza para el Tribunal de lo Administrativo, que incluso será víctima de un linchamiento los magistrados que se opongan a los dictados del autoritario
presidente municipal de Guadalajara, amenaza para quien contradiga la voluntad de este gobierno, que al encubrir, al poner un manto de protección a Hugo Luna y no al ciudadano que es víctima de este atropello, comete o incurre en complicidad y se convierte en cómplice de este autoritarismo. En ese sentido, para nosotros es un síntoma más, como ya lo dijo Alfonso Petersen, es un síntoma más de que este gobierno municipal de Guadalajara es claramente un gobierno que abusa del poder, es claramente un gobierno autoritario. Y de otro lado diremos qué contraste tan brutal hay entre el partido del Movimiento Ciudadano, que criticó acremente a funcionarios pescados por idénticos medios, por grabaciones y por dichos, a quienes prácticamente incluso llegaron a presentar denuncias penales contra el encubrimiento claro, franco y total que hacen de Hugo Luna, que los convierte pues en cómplices de este personaje. Hay pues síntomas de impunidad, hay síntomas de corrupción, porque el abuso de poder es una forma de corrupción también, hay síntomas de autoritarismo que para nosotros son preocupantes, y más preocupante aún que todo el movimiento ciudadano y no solo el alcalde de Guadalajara salga a encubrir. Le voy a pedir al diputado Miguel Monraz que al nombre del grupo parlamentario dé alguna nota. Muchas gracias, presidente. Gracias a los medios de comunicación que nos acompañan, a mis compañeros diputados y a nuestros regidores de Guadalajara. Ya lo decía nuestro presidente, es lamentable, es penoso, vergonzoso lo que está pasando en el Ayuntamiento de Guadalajara, gobernado por el partido Movimiento Ciudadano, que pretenden cerrar de buenas a primeras un capítulo que se tiene que aclarar, que le tienen que dar respuesta a los ciudadanos, a los tapatíos de lo que está pasando en Guadalajara. Es de veras un grave problema el que tenemos enfrente, que algunos pretendan descalificar y cerrar este capítulo. Nosotros apoyamos en todos los sentidos las exigencias de nuestro grupo edilicio en Guadalajara para que se resuelva a fondo este asunto, para que el alcalde de Guadalajara investigue y tome medidas en consecuencia y que no vuelva a suceder esto en el municipio de Guadalajara. Y nos queda una duda más. Yo quisiera preguntarle, debido a las expresiones del coordinador Hugo Luna, porque dice que él coordina a los diputados locales y a los diputados federales, si los temas del Congreso los vamos a tratar en Hidalgo 400 o en Hidalgo 222. Me gustaría que esa respuesta nos la pudiera dar el coordinador que yo conozco, que es Ismael, o el coordinador Hugo Luna, o el presidente municipal de Guadalajara. Es importante, amigos, compañeros, medios de comunicación, de veras, llegar a fondo en este asunto. Es penoso la intromisión de poderes, es penoso la soberbia, lo fanfarrón con lo que se dirigió este funcionario a los tapatíos, y debemos de llegar hasta las últimas consecuencias. Por eso el día de hoy, como lo dice nuestro presidente, estaremos presentando una denuncia y exigiremos se investiga a fondo, no solo por la justicia estatal, sino por los primeros que deberían de estar dando la cara, y lo hacen a través de las redes sociales en vez de dar la cara a los ciudadanos. Entonces, respaldo total a nuestros regidores, y la duda que queda, por lo menos para su servidor, en dónde habremos de tratar los asuntos del Congreso, en el Ayuntamiento de Guadalajara, Hidalgo 400, o en el Congreso del Estado en Hidalgo 222. Muchísimas gracias. Estamos a sus órdenes. ¿Esta denuncia quién la va a presentar? ¿El PAN o los regidores? La presentamos conjuntamente un servidor en mi carácter de presidente del partido, el doctor Alfonso Petersen, coordinador de los regidores de Guadalajara, y el diputado Miguel Monraz, coordinador de los diputados locales. ¿Hoy la presentan? Hoy la presentamos, en unos minutos les vamos a dejar copia de la denuncia que vamos a presentar. ¿Qué pueden comentar a lo dicho ayer por Ismael del Toro, que les llamó esquizofrénicos a los que están
pues haciendo mucho escándalo. Bueno, parece que es un autodiagnóstico, ¿no? Porque la esquizofrenia está en el partido que de un lado dice una cosa cuando está en la oposición y hoy encubre este tipo de acciones cuando está en el gobierno. Y parece esquizofrénico que no se sepa quién coordina a los funcionarios de los diferentes órganos del poder público. Entonces parece que es un autodiagnóstico. También decía Ismael que no se podía castigar la fanfarronería. ¿Ustedes no el funcionario que es fanfarrón, al estilo de Hugo Luna, lo digo con toda contundencia, abusa de su autoridad. O sea, ser fanfarrón en una cantina, pues cualquiera lo puede ser. Ser fanfarrón en una oficina pública y amedrentar así a un ciudadano constituye un acto de abuso de autoridad. Y aquel gobierno que lo encubre es un gobierno autoritario. También comentarles, no sé, este tema parece que va de un partido a otro. Esto ya es el inicio de la campaña electoral 2018. No, bueno, eso habría que preguntárselo a Hugo Luna. Digo, el inicio de estos hechos es, el origen de estos hechos lo tiene Hugo Luna. Nosotros hemos sido muy responsables en nuestro trabajo como oposición en los diferentes espacios y bueno, no somos responsables de los dichos del señor. ¿No es un combate preelectoral esto? No, de ninguna manera. Es un señalamiento a un estilo autoritario de ejercer el poder que está instalado en la presidencia municipal de Guadalajara. Las demás acciones de gobierno las juzgaremos por separado. Bien, parece que a Enrique Alfaro pues no le importan las críticas que han hecho diferentes personalidades hacia Hugo Luna, y ya prácticamente al dar carpetazo al asunto pues nos está diciendo que él continuará en el cargo. Sí, parece que investido de presidente municipal se le quitó lo ciudadano, porque hay que decirle que los ciudadanos no son autoritarios, que los ciudadanos no abusan del poder, que los ciudadanos no merecen ser intimidados por las autoridades, que los ciudadanos no merecen ser vejados así, que quien ejerce el poder no debe amenazar a los titulares de otros poderes públicos, y mucho menos con algo tan delicado como un linchamiento público, por más errores que cometan las personas o los funcionarios. A mí ciertamente sí me parece muy grave. Miguel Ángel, ¿qué opinas de que el ayuntamiento y el presidente municipal se niegue a hacer una investigación del caso? Y por otra parte, ya hay denuncias ante la Fiscalía General. ¿Qué tan necesario vería el PAN que el funcionario se separe del cargo para que pues transcurran estas investigaciones, además de la que va a presentar el PAN? A mí me parece indispensable la separación del cargo, como indispensable me parecería un deslinde mucho más claro de Enrique Alfaro, porque si Enrique Alfaro está de acuerdo con todo lo que dijo en esa conversación Hugo Luna, excepto con algunas de las palabras que utilizó, quiere decir que está de acuerdo con el fondo, y el fondo es amenaza, es extorsión y es abuso de autoridad. Oiga, el caso es semejante pues, al de Lisa Young, y hubo denuncias por todos lados y sobre todo de Movimiento Ciudadano, pero no ha llegado a un fin ese caso, no sabemos nada del caso. ¿Cree que pasa lo mismo con en la Fiscalía? Pues esperemos que no. Nosotros vamos a insistir en que ambos casos se resuelvan y se lleven hasta sus últimas consecuencias. La responsabilidad la tiene la Fiscalía. ¿Qué tipo de acercamiento han tenido con el comerciante? Nosotros con él, el partido como tal, ninguno. Supongo que nuestros regidores habrán estado atendiendo a todos los comerciantes del Mercado Corona, pero eso Alfonso o Juan Carlos lo pueden decir mejor que yo. Ayer comentaban los de Movimiento Ciudadano que cuando se hablaba de una reinstalación era porque la persona pertenecía a la anterior administración. ¿Qué sabe? Bueno, pero cualquiera que sea el fondo, el asunto es que le están condicionando el empleo. Si fue contratado y despedido antes o era un nuevo empleo, lo mismo da. El hecho es que le están condicionando el empleo a una acción de desistimiento de un derecho que él tiene, y eso se llama extorsión. Pues muchas gracias. ¿No rompe los acuerdos, o bueno, no sé si se puede decir acuerdos, dentro del Congreso del Estado? Perdón, se me dio para ¿no rompe esta petición de denuncia contra Hugo Luna, sobre todo porque hay un ambiente
desagradable dentro del Congreso del Estado, donde no se toca ni con una flor. Bueno, pues si interrumpe la luna de miel entre Movimiento Ciudadano y el PRI, pues esas serán cosas que los que celebraron ese matrimonio habrán de decidir. ¿Y entre el PAN y el MC no hay luna de miel? No, evidentemente no la hay. Hay crítica, la ha habido de manera permanente, y ha habido crítica al estilo del partido que ha sido responsable y comprometida con el bien común. ¿Y si está enterado de eso el señor coordinador, no? Sí, por supuesto, ¿no lo han escuchado?